Auspicia este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos, me parece que estás a contramano. A contramano. Incluso WhatsApp es el lugar donde circulan las fake news más peligrosas, porque te las manda gente que conoces en la vida real, gente en la que supuestamente confías. Por ejemplo, durante el último mundial, muchos recibimos un audio que decía que el Diego se había muerto de un paro cardiorrespiratorio en el palco de Argentina versus Nigeria, y todos dijimos, por favor que no sea verdad, que sea Sampaoli. Y de hecho, Maradona y Morla se sentaron en la compu y con un grupo de especialistas informáticos encontraron al autor de la falsa noticia y llegaron a un acuerdo económico extrajudicial. Y todo este quilombo por un audio de WhatsApp. A todo esto se imaginan cómo debe ser un audio de WhatsApp del Diego, ¿no? ¿Cuánto dura? Entonces díganme ustedes, ¿qué carajo hay que hacer? ¿Hay que regular WhatsApp? ¿Hay que directamente intervenirlo? No sé. ¿Tiene salvación? ¿Es tu cine de violencia gráfica, amarillismo y machismo recalcitrante? ¿Para qué pedimos cada vez más emojis, más inclusivos, menos heteronormativos, con perspectiva de género, que no excluyan a ninguna etnia o religión? Si en la privacidad de nuestros teléfonos somos todos una mierda. Seamos mejores. Seamos responsables, vivimos en una era en la que todos somos comunicadores. Demostrémonos a nosotros mismos que no necesitamos de la prohibición y de la censura para regular lo que decimos. Tenemos una buena herramienta, no la desperdiciemos. Ok, ya está, me inspiré. Vamos a lanzar la campaña. Ya mismo, hashtag Salvemos WhatsApp. Ya mismo le estoy mandando a todos mis contactos la campaña Change.org para que le aprueben el trasplante coclear a un nene de 6 años, la foto de Teo, un perrito en tránsito que busca una familia que lo quiera, el discurso inspiracional de Lady Gaga en los Oscars y el video porno de Nair Galarza y Yara Bardier. Sácame esto, ¿me lo puedes sacar? ¿Me lo puedes sacar? Chicos, no me están cuidando. Chicos, no me siento cuidado. ¿Cómo estás? Esto es A Contramano. Sí, a los gritos, arrancamos con la música, con todo. Estamos acá con mi amigo Hernancito Yunes, con Camilita a la distancia y conmigo mismo, Simón, para, nada, compartir un lindo momento, un lindo programa, pasar un poquito de música, ¿viste? Estas cosas. Al tipo se le fue toda la fuerza, ¿viste? Ahí volvía la música, dale, no ves que es ahí, en el silencio. Bueno, ¿qué decirte? Esto se llama Contramano, tenemos muchos problemas de personalidad, pensamos que somos un programa de rock, pero en verdad somos un programa de periodismo, metemos humor, en este caso Oíd Mortales, gran grupo, lo que fuere, de Guillermo Aquino, medio que lo puse de admirador, pero no tengo mucho su historia, pero es súper lúcido y gracioso. Debe ser medio conocido, porque el otro día Gervasio Muñoz lo tuiteó sobre un sketch que habían hecho juntos, así que nada, me imagino que ya es bastante conocido. Bueno, nos gusta el humor, nos gusta el ridículo, nos gusta enfrentar la verdad, nos gusta pensar un poquito, nada, es una mezcla bastante extraña. Pero, como siempre, vamos a arrancar por el recreo, que es bastante más importante que el resto. Vamos a escuchar buena música. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Día en que conmemoramos la primera nebulización del mártir Peperino Pómoro a orillas del río Romay. Bueno, la Parabellum del buen psicópata Patricio Rey, obviamente casi no te tengo que presentar al grupo, maravillosos, nada, siempre los utilizamos para que todo fluya un poquito más. Bueno, te cuento rapidito de qué vamos a hablar. Vamos a hablar con un representante de los metrodelegados, gente con la que hablamos mucho,
nos interesa mucho su situación, precaria laboralmente, y aparte es un medio de transporte que para la ciudad es nodal. Así que nada, solemos charlar con ellos y después vamos a hablar con la gente que empezó a vender, no sé si te acordás, empezó a vender verduras a un precio simbólico, casi regalarlas, y fueron absolutamente reprimidos. Vamos a hablar con ellos, vamos a ver su historia, vamos a ver por qué se les ocurrió esto y vamos a hablar de qué significa en realidad que alguien mate a palos a otros simplemente porque está regalando cosas. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, sin más, nos vamos al lugar donde los eslogans no existen. Vamos a la ciudad de la furia. Acá estamos para hablar de temas importantes y estamos en contacto con Enrique Rosito, secretario de prensa de los metrodelegados. ¿Cómo te va? Simón te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, nos interesaba, como tantas otras veces, charlar con ustedes. Sabemos que han hecho una protesta la semana pasada. Queremos ver cómo está la situación en general. Después queremos hablar de los métodos de protesta que eligen, cuándo y por qué, pero sobre todo que nos pongas en autos de cómo está la situación laboral suya. Bien, esta medida que llevamos adelante la semana pasada fundamentalmente, ya habíamos iniciado en la semana anterior, son actividades de propaganda, de difusión, orientadas fundamentalmente a los usuarios y usuarias de la línea B, que es la que mayor problema tiene con la presencia de asbesto. Ahí en esas actividades entregamos unos volantes, una hoja al pasajero, que es el tamaño de una hoja de diario impresa a 2 lados, con algunas definiciones de qué es el asbesto o el amianto, este mismo material, cómo llegó al subterráneo, cuáles son los daños que causa en la salud y cuáles son las exigencias que nosotros tenemos en relación al amianto en el subte. La verdad fueron actividades sumamente positivas. Nos sucedió algo que en otras actividades no había pasado, que es que la gente se acercaba a buscar los folletos, no había que ir a entregárselos. No lo tenías que perseguir, digamos. Mira qué bueno. Sí, nos llamó la atención eso, que digamos llevamos muchos y muchos años a hacer todo tipo de actividades. Esta vez notamos esa diferencia en cuanto a la receptividad de la gente. ¿No es poco? No. Claramente que no. Creo que tiene que ver con que una vez que se empieza a difundir que el amianto está presente casi en la vida cotidiana de todos nosotros, en las calderas de muchos edificios públicos, en techos de fibrocemento, en los tanques de agua de las casas, en aislantes térmicos que hay en algunas casas antiguas. Recordémosle a quienes nos escuchan, yo aprovecho porque ya recuerdo charlas anteriores, que es cancerígeno este material. Sí, o sea, el grave problema es ese. Cancerígeno, exactamente. El amianto es cancerígeno, por eso su fabricación, su producción, su manipulación aquí en la Argentina está prohibida. Solo lo pueden manipular empresas que están homologadas para poder manipular este tipo de elementos. Y esto es porque el amianto, al ser cortado, movido, arrastrado, desprende partículas que son muy, muy pequeñas, son de 1 micrón, es decir, la milésima parte de 1 milímetro, y además son huecas. Entonces flotan en el aire durante mucho tiempo, y si por desgracia alguna de esas partículas entrara al cuerpo humano y se enquista en alguna parte, que puede ser en los bronquios, en la pleura, en el hígado, en el intestino, en cualquier lugar que se enquiste, a partir de allí comienza un periodo de latencia que entre 10 y 20 años se desarrolla un cáncer que no tiene cura, porque no hay solución a menos que haya algún tipo de trasplante. No es solucionable. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Este periodo de latencia es muy importante de pensarlo, porque hay gente que puede haber salido de la empresa, puede haberse jubilado, cuando muchos años después fallece de cáncer, es difícil asociarlo con alguien con algo que puede haber aspirado 10 o 15 años antes. En general se busca o antecedentes genéticos o familiares, o directamente no se busca. Sí. La parte, al ser tan difuso el origen de la enfermedad, queda en la nada, olvídate, el rastreo queda en la nada. Exactamente. En el caso puntual del subterráneo, hay trenes que son muy antiguos, trenes que son de los años 60, de los años 70, que ya tenían piezas de estas, como aislantes en el techo, en las estufas,
Pero el caso más grave fue la compra que se hizo de los trenes marca CAF modelo 5000 a España, que tienen alrededor de entre 30 y 50 piezas de asbesto que son manipuladas permanentemente por los mecánicos, sobre todo, en donde están los contactos eléctricos, los fusibles, los aislantes de los motores, y explota el tema cuando en Madrid confirman la muerte de 2 operarios a raíz de haber estado en contacto con asbesto. No me digas que justo vendieron esos coches después de que estallara el escándalo y nosotros los compramos. En realidad nosotros los compramos antes. Ah, ok, bueno, por lo menos nos quedamos tranquilos. Sí, los compramos antes, aunque fue una compra judicializada, porque en lugar de hacerse por licitación internacional, como corresponde a este tipo de compra, el que en ese momento era jefe de gobierno, que Mauricio Macri, viajó a España y hizo una compra directa. Es decir, llegó, los vio, le gustaron, los compró. Bueno, nadie de los que estaba alrededor de él ni siquiera tuvo la precaución de pedir los planos. Cuando ingresaron al país, evidentemente no han pasado por los controles que corresponden, que habían detectado la presencia del amianto, se pusieron en circulación, para eso tuvo que adaptar la ley. Bueno, en una serie de historias. La cuestión es que estos trenes que se pagaron carísimos, además ya hubo que sacarlos y ahora no sabemos bien qué finalidad van a tener, porque el reemplazo de estas piezas es casi artesanal. Entonces, para sacar un contactor eléctrico que no tenga amianto, se retira y hay que reemplazarlo por otro que se hace específicamente, hay que mandarlo a tornear. Así que a esta altura, digamos, lo que nosotros esperamos es que se tome la decisión de una compra nueva de trenes, una flota nueva que esté libre de asbesto, que a todos los trabajadores que han estado manipulando estas piezas se los incluya en un registro especial que existe, no hay que inventarlo, y este registro hace que aún después de trabajar en el subte, después de jubilarse a esta persona, se le hace un seguimiento de su salud para ver si, si no desarrolla ningún tipo de enfermedad vinculada con el asbesto. Y por supuesto que se establezca inmediatamente un protocolo rápido, seguro, que se busque empresas que estén homologadas, que puedan hacer el retiro de estas piezas sin que vuelvan a levantar cantidad de partículas de asbesto por el aire. Y decime, una vez que esas partículas comienzan a flotar de alguna manera, no solamente perjudican, es una pregunta, no es una afirmación, perjudican al trabajador, sino que también pueden afectar al usuario del servicio. Una vez que las partículas comienzan a flotar, vuelan por el aire durante una semana, 10 días, hay posibilidades, no queremos sembrar pánico, hay posibilidades de que sí, que floten por los andenes, pero digamos la probabilidad es muchísimo menor. Sí, ni hablar, o sea, que lo está manipulando, ¿no? Por los eso trabajadores tienen todos los números para perder. No queremos pánico, sobre todo en la gente, claro, pero digamos queremos ser cautelosos en esto, no queremos sembrar pánico en la gente, no queremos que la gente deje de viajar en subte. Simplemente lo que queremos es reducir al máximo posible, es decir, aquellas partículas que ya se desprendieron, habrá que esperar que con el tiempo decanten en el piso y se puedan retirar. Y las que no se desprendieron, que no se vayan a desprender, es decir, que con las metodologías adecuadas, con los protocolos adecuados, se eliminen estas piezas con los procedimientos especiales, que ya son muy técnicos y realmente yo no los conozco. No te preocupes. Creo que ninguno, ni quienes trabajamos, ni quienes viajamos en el subte, corramos ningún riesgo. Totalmente. Y decime, bueno, obviamente celebro, me parece que no es tan, es de cuidado ver cómo uno comunica, pero la verdad que es tan grave el asunto que lo comuniques de manera más flojita, lo comuniques de manera más de alarma, lo cierto es que es grave el asunto, así que nada. Sí, es grave, hay que prestarle mucha atención, creo que tanto Metrovías como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le están prestando la atención adecuada, es decir, hablamos de reuniones que pasan de quincena en quincena, mientras tanto los trenes están estacionados en un rincón, nadie se acerca a limpiarlos, nadie se acerca a manipularlos, porque los compañeros no quieren, dice, yo estoy ahí, yo no tengo seguridad, no estoy capacitado para mover una pieza que tiene amianto, no tengo los elementos de protección adecuados, y los compañeros de limpieza dicen, mira, yo voy a limpiar por el lugar y yo no sé si ahí en el piso hay partículas, hasta que no venga una empresa y aspire todo y nos dé un grado de certeza de que ya no hay presencia, que la medición nos dice, miren, la presencia es inferior al 1 por 1.000 millones, bueno. Sí, obvio, me parece fabuloso. Entonces, en esos casos es cuando nosotros a veces tenemos que salir a enojarnos un poco y mostrar nuestro enojo y a mostrar los dientes,
para que el gobierno de la ciudad y Metrovías aceleren un poco estos tiempos. Sí, ni hablar. Y sabés que, a ver, toquemos otro tema. La semana pasada yo vi que ustedes hacían paros tradicionales y también hicieron un par de horas de apertura de molinetes. La semana pasada, junto con eso... ¿Por qué eligen una acción u otra? Ya habíamos hablado de eso. A mí me parece que es nodal porque lo cierto es que la apertura de molinetes es a favor del público. Entonces, obviamente, va a tener una popularidad mayor y es por eso que quizás a la patronal no le interese que la realicen, ¿verdad? Creo que hay algo de eso. Parece irónico, pero si nosotros paralizamos el subte, causando perjuicio y molestia a cientos de miles de personas, entre las cuales se encuentran también otros compañeros y nuestras familias, ¿no? Porque también somos parte de quienes viajamos en el subte. Esto está protegido por la Constitución, entonces la empresa, como mucho, lo que hace es descontarnos las horas de trabajo. Ahora, si nosotros en lugar de eso abrimos molinetes, por ahí en una estación durante 1 o 2 horas, a la empresa le disgusta este espacio porque genera cierto grado de afinidad con el usuario, nos permite dialogar con el usuario, contar qué es lo que está pasando, y el usuario muchas veces toma también este reclamo como propio, o por lo menos lo ve con cierta simpatía, o está más abierto a escuchar qué no es se lo que pone del lado de frente. En cambio, la realidad es que cuando uno llega, digamos, es como la punta del iceberg, llega después de un montón de procesos, de discusiones, de mesas de diálogo, y esto no se puede destrabar. Y en el momento en que nosotros paramos el subte, es muy difícil ponerse a dialogar con un pasajero al que le tengo que decir, mire, bájese y tome el colectivo porque no va a viajar. Nosotros esto lo sabemos. Entonces, lo que hace la empresa es, cuando nosotros abrimos los molinetes, inmediatamente envían un equipo de escribanos, toman nota de cada una de las personas que está en la apertura de molinete, y esta persona es denunciada por daño a la propiedad privada. Siempre hay algún fiscal que lo toma, siempre hay algún juez que lo toma, y estos compañeros tienen que enfrentar un juicio oral y público. Hasta ahora no hemos tenido ningún compañero condenado, pero la verdad que a nadie le resulta gracioso recibir cédulas de citación, no pueden salir del país, se les complica para renovar el registro de conductor, y todo porque hace una medida que en vez de perjudicar al usuario, perjudica el bolsillo de la empresa. Bueno, afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de contarlo, en muchos medios que nos preguntan, pero si no, habitualmente la respuesta es, bueno, en vez de parar hubieran abierto molinete. La verdad que nos gusta abrir molinete, pero si la opción para un compañero es, yo paro el subte, me quedo parado al lado del subte y no me pasa nada, o bien libero molinete, el pasajero me sonríe, pero después yo tengo que enfrentar un juicio oral y público. Es difícil convencer a los compañeros, por más espíritu que tengan, por más ganas. Llega un momento que los compañeros dicen, tengo 4 procesos judiciales encima, ya en mi familia están asustados, se hace difícil, y esto es lo que busca la empresa, terminar enfrentando a trabajadores contra trabajadores, los trabajadores del subte contra los trabajadores que viajan en subte. Y es obvio, y es más, la teoría que ellos tienen básicamente concuerda con lo que vos ves. Ellos creen que el usuario dentro de ese grupo me agrego, o sea, estoy lejos de querer lavar mi honor, que todos nosotros actuamos de manera pasiva cuando no nos perjudican y nos ponemos a favor, y nos ponemos en contra cuando en realidad no podemos viajar a nuestros hogares después de un día de laburo. Así de superficial, pero bueno, quizás tengan razón. Digamos, nosotros lo vimos claramente el año pasado, cuando tuvimos un conflicto muy largo que duró muchas semanas. Establecimos una modalidad que se llamaba el café con usuario, elegíamos una estación, una línea, un horario, poníamos mesas con café, té, jugo, entregamos volantes, poníamos música, y encuestas que nos hicieron llegar, encuestadoras amigas que lo habían tomado como caso de estudio, veían que el nivel de simpatía que tenía nuestra medida de fuerza y nuestro reclamo iba creciendo permanentemente, sobre todo, y ahí se abrió una brecha muy grande, entre quienes viajaban en subte. Entonces, quienes viajaban en subte tenían un índice de aceptación de la medida y del reclamo cercano al 80%. Aquellos que lo veían por televisión era inverso, el nivel de aceptación de la medida era el 20%. ¿Qué hace el gobierno para romper con esta medida? El día 22 de mayo va, reprime, gasea, mete preso a Segovia y otros 16 compañeros y nos obliga inmediatamente a tener que parar los subtes, y esta tendencia se revierte.
claro, una vez que nosotros paramos los subtes, ya la gente dejó de tener simpatía por la medida y por el reclamo. Esto nosotros lo entendemos, tratamos de evitarlo, pero bueno, a veces es imposible. Sí, a veces se puede, a veces no, es así de simple. Pero bueno, es interesante saber con qué hipótesis trabajan y ver si realmente tienen éxito o no. En este caso tienen total razón en pensar lo que piensan de nosotros. Pero bueno, es un tema aparte. Bueno, ¿querés agregar algo que no haya salido en la charla, querido? No, la verdad que si ustedes quieren hacer alguna consulta más, estamos a su disposición hoy o el día que ustedes lo necesiten. No, por eso, por hoy en verdad estamos y después sabés que estaremos en constante contacto como para enterarnos de lo que les va pasando, porque la verdad que son importantes por el hecho de ser trabajadores simplemente, y aparte están en un medio de locomoción que es fundamental para toda la ciudad. Y ustedes, digo, para bien y para mal lo saben. Sí, claramente, y tratamos de tomar con responsabilidad también este poder que tenemos, como alguna vez dijo un periodista, dice, paralizan las 40 manzanas más importantes de la ciudad. Tratamos de tomarlo con responsabilidad, tratamos de manejar la comunicación lo mejor posible, tratamos de evitar al máximo algún tipo de medida sorpresiva que pueda dejar a la gente a pie en una ciudad donde es muy difícil viajar, donde el transporte público es muy malo. Bueno, en la medida que podemos lo llevamos adelante, porque en definitiva terminamos de trabajar y todos queremos llegar a casa. No, totalmente, aparte digo, con gente hábil del otro lado, la responsabilidad que vos tenés, la importancia relativa que vos tenés con respecto a todos nosotros es usada en tu contra, es así de fácil, es como los maestros que después terminan teniendo de rehenes a los alumnos. ¿Viste cómo es esto? Es con una mente medianamente hábil del otro lado se torna una desventaja. Exactamente, es así. Bueno, querido, muchas gracias por haber charlado con nosotros y seguiremos haciéndolo a lo largo de todo este año. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por eso. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hablamos con Enrique Rosito, secretario de prensa de Metro Delegados. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. Bueno, si querés escribirnos al WhatsApp 011 40 94 7100, si no, nuestras redes son muy buenas, está mal el autobombo, pero son muy buenas. Periodismo a Contramano, una fanpage en Facebook, mi cara siempre tapada, si no, Twitter, @a contramano 925, tenés de todo, mira, como en botica, esto me lo enseñó mi padre. Vamos a vender un poquitito y volvemos rápidamente. Sumate a la promo Ahorro Energético. Garrafa de 10 kilos a 5.999. O en 6 cuotas de 1.287. O en 12 cuotas de 879. O en 24 cuotas de 533,33. O en 48 de 125,78,888. Para que pagues toda tu vida. A contramano. Acá estamos, segundo bloque. Bueno, mientras tanto hacemos contacto con nuestro entrevistado. Te conté que son de la Unión de Trabajadores de la Tierra, los que hicieron el verdurazo, famoso en su momento, que fue completamente reprimido. Es interesante repasar lo que hablamos con el representante de prensa de los metrodelegados. O sea, es increíble cómo cambia la conducta de en este caso los empresarios, cuando se hacen acciones que favorezcan a los usuarios. Viste que les hacen juicios, una demanda directamente, al instante, de la otra manera no. Y es también increíble cómo cambia nuestra conducta, así que digo, da la sensación de que tienen razón en preocuparse. Lo cierto es que es súper importante que tengamos un análisis, que hagamos un análisis de los hechos,
humanos y no de las palabras. Cuando vos básicamente te enfrentás y analizás hechos y no discursos, te encontrás con un mundo mucho menos contradictorio que aquel en el que vivimos. No digo que no tenga ninguna contradicción, pero lo que sí te puedo asegurar es que somos muchísimo menos contradictorios en el hacer que en el decir. Para que vos tengas una idea, no sé, cuando en su momento apenas empezó el gobierno Macri, nuestro honorabilísimo presidente, que quisieron hacer una ley de empleo, una cosa así, que obviamente implicaba determinadas mejoras para el trabajo, lo que fuere. Él la vetó, pero en nombre de que era una ley supuestamente antiempleo. O sea, a través del discurso, con un poco de habilidad, tan mal que haga autobombo, pero digamos que esa habilidad la entiendo y la comparto, digamos que es donde tengo las dos bombitas prendidas, más prendidas, las pocas que tengo, las tengo prendidas en esas áreas, entonces medianamente entiendo ese juego. Es absolutamente posible usar justamente razones completamente acordes a lo que quieren, en este caso la mayoría de los trabajadores, para impedir una ley que hubiera favorecido a esos mismos trabajadores. Perfectamente, con un poquito de habilidad lo haces, y la gente que no está tan canchera en estas cuestiones, no se da cuenta de los trucos. Por ejemplo, seguimos charlando, yo esto lo tenía anotado, mientras tanto luchamos con el contacto telefónico, mientras mi amigo Hernán lucha con el teléfono, seguimos charlando de cosas que son súper importantes. El famoso verdurazo, feriazo en su momento, verdurazo luego, de hecho, acordate, te refresco, que lo que decían los productores de Quinta, creo que eran la Unión de Trabajadores de Tierra, son eso, no son dueños de las tierras, y de hecho proveen el 60% de lo que nosotros comemos, consumimos de verdura. Lo que decían ellos, que hay productos que a ellos les representan por kilo 8 pesos, y en realidad a nosotros nos llegan por 100. En el medio de su hambre y nuestra incapacidad para comprar, dados los precios exorbitantes, hay una red de circulación y distribución que es obviamente la que se lleva la mayor cantidad de beneficio, que como verás es aún más importante, muchísimo más importante que aquellos que proveen el producto, en este caso. O sea que imagínate el poder. Lo cierto es que cuando nuestro honorabilísimo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, les impide a esta gente, estos trabajadores de la tierra, desarrollar esa protesta, porque lo cierto es que regalaban verdura, está claro que está priorizando a aquellos distribuidores por sobre tu mismo bienestar. Volviendo al tema de los metrodelegados, sería una acción similar a la que ellos pueden desarrollar cuando abren molinetes. Cuando abren molinetes, nosotros, vos, yo y ellos estamos absolutamente de la misma vereda. Lo cierto es que al haber una comunión total, su fuerza ante los patrones, los empresarios, crece de una manera desmesurada. Cuando hay una oposición entre trabajador y usuario, es donde ellos en realidad sacan mayor rédito, porque obviamente los trabajadores, para no ser linchados metafóricamente, tienen que dosificar sus acciones. Es una especie de control natural de la protesta. ¿Se entiende? Porque obviamente no se pueden tirar contra la base de usuarios, la base general de usuarios, la gente común, la raza, como vos y como yo. Bueno,
volviendo, si miramos y evaluamos las acciones de nuestro honorabilísimo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo cierto es que no le interesa en lo más mínimo que vos compres verdura barata. Lo que quiere es que aquellos que la distribuyan saquen, no se vean perjudicados en su negocio. Es así de fácil. Y es por eso que les tiraron la policía encima, y es por eso que se vieron hoy nosotros en las redes, te pusimos para anunciar esta entrevista, te pusimos unas fotos que en su momento fueron famosas, pintoresquísimas, o sea, una jubilada levantando verdura en medio de policías, ¿viste? O sea, una cosa que no se termina de entender desde el discurso, pero está clarísima desde los hechos. No sé si estamos tan a veces capacitados para enfrentar la realidad tal cual la vemos, cuando no nos gusta, cuando nos muestra a gente supuestamente buena en actitudes terribles y espantosas. Vamos a escuchar un poquitito de música para amenizar la espera. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. Acá estábamos escuchando a The Kings con Lola, que es un tema muy, a mí me encanta, aparte tiene una letra muy pintoresca, después te la voy a subir a redes con subtitulado, que está muy buena, aparte bien armada como historia, viste que muchas veces en la música popular no hay gran despliegue poético y lógico en las letras, ¿viste? Es la sensación, nada más, frase corta y otra cosa que me apasiona, pero bueno, estábamos escuchando a Patricio Rey, que es uno de los mejores exponentes de eso, y me encanta, pero bueno. The Kings, Lola. Seguimos con algunos problemitas de comunicación para mí, que me está matando a Rancito, Rancito es el que me está haciendo una especie de boicot. Bueno, lo cierto, vamos a pensar un par de cositas más, después escuchamos un tema y taza nos vamos a nuestra casa, me da la sensación, porque ya no hay demasiado tiempo. Bueno, te decía que lo cierto, que yo siempre rompo con que conocerse es dominarse. La realidad es que da la sensación, por lo menos esa es la hipótesis con la que trabajan aquellos que son los empresarios de Metrovías, por ejemplo, o Horacio Rodríguez Larreta. Ellos creen que en realidad, si el usuario en sí se ve perjudicado, de hecho, se pone en contra de aquel que lo perjudica. Eso es lo que creen. O sea, si esta gente que hace el verdurazo, que por cierto no nos atiende el teléfono y pasamos automáticamente a odiarla, ¿viste? Ser objetivo el pibe. Bueno, lo cierto, mentira. Lo cierto es que ellos se manejan con esa hipótesis. Con la hipótesis de que si, no sé, en su protesta nos pusieran más cara la verdura, nosotros nos pondríamos contra ellos. O sea que aquellos que están haciendo la distribución y les sacan una ganancia mortal, podrían seguir haciéndolo y esta gente sufriendo. Nosotros seríamos como parte del ejército de los distribuidores, en este caso, por decirlo de una manera simple. Los que manejan Metrovías se manejan claramente con la hipótesis de que nosotros lo único que queremos es viajar y llegar a nuestra casa. La situación del laburante, nos interesa más o menos. Si a mí no me dejan llegar a mi casa, yo me voy a oponer y voy a hacer un escollo para los trabajadores. Voy a ser un adversario. Ergo, voy a estar como una especie de ejército de aquellos que quieren que el laburante no pueda patalear.
es lo que hablábamos un poco con Rosito. Su gran importancia en nuestra vida se tornaría como una gran desventaja. Lo mismo le pasa a los maestros. Viste que cada vez que empiezan a hablar, cuando patalean un poquito, no aceptan 2 o 3 ofertas, empiezan a hablar de cómo tienen a los nenes de rehenes, y en realidad nada, ellos también son rehenes de sus empleadores, que apenas quieren patalear, empiezan a manipular a la opinión pública para que no rompan más. Bueno, lo cierto que estas hipótesis, la de nuestro honorabilísimo jefe de gobierno y la de los obviamente igual de honorables dueños de Metrovías, son que a nosotros no nos importa nada salvo nosotros. Y lo cierto es que quizás tengan razón. O sea, eso es algo que vamos a tener que definir nosotros, definir y, en el caso de que nos moleste, controlar, porque la verdad es que nos está yendo bastante mal de esa manera. O sea, todos somos opresores de pares cuando quiere patalear. Lo cierto que nada, así es muy difícil que ganes, muy difícil. Quien te quiere te dice la verdad, esa es nuestra filosofía. Perdón si te rompo, pero te juro que es súper importante y creo enormemente, estoy abierto a que me discutas la idea, creo enormemente que este es uno de los mecanismos por el cual te van cazando de a uno, ¿entendés? Pero bueno, no importa. Vamos a escuchar un poquito de música antes de irnos. Así nos vamos por lo menos con buena energía, como diría una profesora de yoga. Y nada, volvemos apenas terminen los acordes. La voy a enyesar para que no sufra, porque la salud tiene que ser para todos. A contramano. Bueno, Jamiroquai, acá jugamos un poquito con los géneros, pero es una banda que nos gusta mucho. Traveling Without Moving, viajando sin moverse, de un gran disco. Bueno, después depende de los paladares, ojalá te guste como a mí. Ya me parece que es tiempo de partir. Nosotros decimos que a contramano tenés mucha información y mucha reflexión. Hoy hubo 50 y 50. Nos faltó una especie de patita con un poquito más de información de esta gente. Lo haremos en el futuro como para que vos también te enteres un poquito más de los detalles de sus acciones. De la interpretación, buena o mala, más o menos te enteraste. De los hechos nos falta un poquito. Por suerte tuvimos una entrevista larga con Rosito, el encargado de prensa de los Metro Delgados. Bueno, espero que seas muy feliz, querido Hernán, que tengas linda semana. Gracias por Tuti, gracias Camilita, a distancia en la producción, y gracias a ti por estar allí y darnos tus orejas, ¿veo? Bueno, que seas muy feliz. Adiós. Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó la hamburguesa con queso y entonces dijo, ¿lo quieres con papas y con coca y con morrones y con jamón? Y el hombre dijo, sí, en tamaño grande, y el hombre engordó. Y Dios creó el yogur y Satanás creó la mayonesa. Y Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva y vio que estaba bien y Satanás hizo el helado. Y Dios dijo, miren que les he dado a los hombres frutas en abundancia que les servirán de alimentos. Y Satanás inventó los huevos revueltos con chorizo y panceta y el hombre engordó más y su colesterol malo se fue por las nubes. Y Dios creó las zapatillas deportivas y el hombre decidió correr para perder los kilos de más y el colesterol. Y Satanás creó DirecTV, las películas porno y sumó el control remoto y el pan casero con chicharrón, los panchos, la pizza, la cerveza. Y entonces Dios creó el cateterismo, la cirugía cardiovascular y las unidades coronarias. Y Satanás creó la cirugía estética. Y ya cansado Dios dijo que se jodan todos, todas y todes. No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cierra
frecuencia cero.